a la pausa, el alza de contagios por COVID-19 y también el alza de la delincuencia se han tomado la agenda durante las últimas semanas. Para conversar sobre este tema vamos a tomar contacto con el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, el doctor Luis Astudillo. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, José. Muchas gracias por la invitación. Aprovecho también de saludar a todas las personas que están mirando CNN en estos momentos. Muchas gracias por su tiempo, alcalde Astudillo. Partamos hablando de la pandemia. ¿Cómo define la situación que está enfrentando su comuna en particular? Y cuénteme también sobre la positividad, porque se ha hablado de que la zona surponiente de la capital estaría con una positividad superior al 13%. ¿Qué antecedentes tiene sobre eso? Mira, nosotros, al igual que el resto del país, hemos visto también un aumento en los casos de coronavirus. Hemos triplicado los casos activos en estos últimos días. Teníamos un basal, lo más bajo que habíamos llegado eran 22 casos, si bien recuerdo, y ahora ya estamos en 79 casos positivos. Tenemos una tasa de incidencia que está comparada con el resto de las comunas de la región metropolitana, estamos por sobre la media. Estamos con 74,2 casos por cada 100.000 habitantes, con una positividad del 8,56%. Hemos testeado a 1.040 personas el último tiempo, hemos aumentado los testeos y hemos visto que también ha aumentado la positividad. Y eso es lo que nos tiene bastante preocupados, este aumento de casos. Claro. Algunas personas, algunos expertos hablaban de que ya estábamos viviendo esta última ola, que pensaban que se iba a estabilizar, pero lo que hemos visto en estos últimos días es que esto sigue al alza y estamos preocupados por el avance de esta nueva variante, la variante Omicron, que es mucho más contagiosa que el resto de las que conocíamos. Alcalde, ¿se equivoca el gobierno al sostener que por ahora no es necesario un confinamiento? Mire, yo creo que todavía no es necesario llegar a un confinamiento, pero sí hay otras medidas como el cierre de las fronteras, por ejemplo, que teníamos que haber tenido un mayor control. Yo creo que hubo cierto relajamiento a la hora de tomar estas medidas que son un poquito más extremas, pero yo creo que todavía no podemos hablar de que tenemos que confinarnos, todavía podemos revertir esta situación y todo depende de que las personas en general respeten las medidas de seguridad. He visto que ya el uso de la mascarilla no es tan estricto como se hacía en los peores momentos de la pandemia y consideramos que ahí hay que hacer un esfuerzo. También yo creo que hay que hacer un esfuerzo a la hora de ir a los lugares de concurrencia masiva de personas, sobre todo en los lugares donde hay interacción social. Me refiero a restaurantes, pub, etcétera, donde las personas, claro, por razones lógicas, dejan de usar la mascarilla para poder ingerir alimentos o alguna bebida. Pero en ese sentido, ¿mayor restricción en los aforos o cerrar lugares como esos? Sí, yo creo que hay que restringir los aforos porque hay muchos lugares como restaurantes, los vemos que están repletos de personas, muchas veces no se respeta el distanciamiento físico, entonces yo creo que hay que ponerse un poquito más estricto en este sentido, pero también hay una parte importante y tiene que ver con la vacunación. Nosotros, si bien hemos avanzado a buen ritmo en las segundas dosis, llevamos ya bordeando casi el 90% de la población objetivo, pero en temas de tercera dosis todavía tenemos una brecha importante. Hemos vacunado cerca del 70% de las personas, pero todavía quedan una gran cantidad de personas. Si lo llevamos a cifras, estamos hablando alrededor de 30.000 personas en Pedro Aguirre Cerda que no han recibido su tercera dosis. Y hemos visto cómo esta tercera dosis ha sido efectiva en los lugares donde se ha aplicado, justamente para evitar los cuadros más severos de coronavirus, que son los que nos hacen temer.
Los cuadros severos son los que hacen colapsar las camas críticas y son los que ponen en definitiva en aprieto a los equipos de salud a la hora de tener los hospitales ya con las camas saturadas, y ojalá que no tengamos que enfrentarnos a este dilema de la última cama, que es tan terrible. Bueno, esperamos que eso no suceda. Nos mantiene muy pendiente la situación que se vive en el norte de Chile. También informábamos durante la tarde lo que está pasando en Calama, así es que muy pero muy pendientes a eso también. Alcalde, bueno, quiero seguir profundizando en este tema. Usted es médico, por lo tanto también tiene ahí mayor información, mayor conocimiento para dar apreciaciones respecto a la pandemia. ¿Cree que el gobierno debe implementar medidas más estrictas para exigir la vacunación, o siente que todavía a estas alturas tenemos que seguir apelando a la voluntariedad de la gente? Mire, yo creo que las medidas estrictas en este caso no sé si son las más efectivas. Yo creo que hay que buscar estrategias inteligentes para justamente convencer a las personas que se vacunen de los beneficios. Yo creo que a la hora de comunicar hemos estado al debe de cómo han sido los resultados que ha mostrado este proceso de vacunación, porque todavía existen aquellas personas que tienen una postura antivacuna y no se quieren vacunar. Ahora, yo creo que es importante poder definir distintas estrategias. Nosotros tenemos en nuestra comuna varios centros de vacunatorio que están repartidos en el territorio comunal para justamente poder acercar la vacunación a los distintos sectores de la comuna, pero también hemos implementado junto a la Seremi un vacunatorio móvil, y en todas nuestras actividades nosotros estamos exigiendo el pase de movilidad para que las personas puedan participar de las actividades, sobre todo en este periodo estival. Y eso también es un buen incentivo a la vacunación. Claro que sí. Alcalde, ya hay quienes sostienen que es necesario tomar cartas en el asunto, presentar un plan de acción. Por ejemplo, el Colegio Médico decía que ese es precisamente el camino que debe tomar la autoridad desde el Poder Ejecutivo, presentar rápidamente un plan de acción para enfrentar esta contingencia. Hemos visto un aumento bien exponencial en los últimos días. Se hablaba que en febrero íbamos a tener 6.000 casos e imagínense, hoy en plena mediados de enero ya tenemos más de 8.000. Por lo tanto, desde el Colegio Médico piden un plan de acción mucho más preciso de parte de la autoridad. En el caso de Pedro Aguirre Cerda, ¿hay alguna medida que vayan a implementar de manera específica? Por ejemplo, hay quienes también están pidiendo volver al teletrabajo. ¿Han pensado en alguna medida en particular para la comuna o para los trabajadores de la municipalidad? Sí, nosotros tenemos todo un plan que es para justamente poder enfrentar esta pandemia. Tenemos un plan COVID en la comuna que incluye varias medidas. Por supuesto que a las personas de mayor riesgo las tenemos todas en teletrabajo para que justamente evitar que se expongan a situaciones de riesgo donde puedan contagiarse y hacer un cuadro mucho más complicado. Pero también tenemos pausa cada cierto tiempo en las oficinas para poder ventilar los espacios. Tenemos a casi todo nuestro personal también vacunado, y si es que es necesario tomar más medidas que apunten a poder controlar este aumento brusco de los contagios, lo vamos a hacer. También contamos con una ordenanza que fiscaliza y obliga el uso de mascarilla, y si es necesario tener cuadrillas sanitarias para poder resguardar esta ordenanza y que se cumpla, nosotros los vamos a hacer. Consideramos que es muy importante poder actuar antes que las cosas se nos compliquen aún más. Claro, bueno, antes de pasar al tema de seguridad, ¿usted cree que en este tema sanitario de la pandemia el gobierno debe tomar una decisión rápida y presentar un plan de acción pensado particularmente en la variante Omicron? Sí, me parece que es importante poder planificar algo, pero que esté en directa relación con los gobiernos locales, porque nosotros conocemos bien cuál es la situación y cuáles son las precariedades, dónde están los problemas que existen en los territorios. Entonces, hemos muchas veces alzado la voz por este mismo tema para que justamente estas acciones estén adaptadas justamente a la realidad comunal de
de cada territorio. Entonces, sí, estamos esperando que poder tener estas reuniones de coordinación con la Seremi, con el Ministerio de Salud, para poder tener información más precisa sobre la situación de la red de salud pública, la red hospitalaria, ¿no es cierto?, que Claro. ahora incluso está incluida la red privada, para justamente saber cómo actuar y poder tener un trabajo que sea mancomunado y que sea lo más efectivo posible y tenga el mejor impacto, y que podamos justamente controlar esta nueva variante, la Omicron, y también tenemos que estar preparados para nuevas variantes. Ya se están hablando de que hay nuevas variantes que podrían hacerse presentes y predominantes, y cada vez Claro. vemos que las nuevas mutaciones del coronavirus son más complejas de poder Alcalde. abordar. Sí, claro. Para que vamos avanzando, pasemos al tema de la seguridad. A principios de esta semana vimos a un grupo de jefes comunales entregando una carta en La Moneda. Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo es que esta carta tenía fines políticos. ¿Cuál es su respuesta frente a eso? Mire, la verdad es que no sé si es muy interesante comentar esa respuesta. Solo decir que estamos muy alejados de campañas políticas. Ya se definió quién es el futuro presidente de nuestro país. Las próximas elecciones van a ser en el 2024. Entonces, a mí me parece nada más alejado de la realidad que esto se hace con un fin político. Esto se hace para canalizar la rabia, la frustración, la impotencia que tiene nuestra comunidad frente a la ineficacia de la política de seguridad nacional. Hemos visto que en este último tiempo los delitos de mayor connotación social, o sea, los que generan más temor en la población, son los predominantes. En Pedro Aguirre Cerda hemos visto cómo el tema de las balaceras, las balas locas, como se le llama, y los fuegos artificiales son pan de cada día. No es poco frecuente Usted ha hablado, de hecho, de zonas rojas al interior de la comuna. Que me entreguen casquillos de balas producto de estas balas locas. Tenemos un eje que es el eje de departamental, donde en el último mes 62 delitos de mayor connotación social, 2 violaciones, robo con intimidación, robo con violencia, entre otros delitos que son importantes. Usted ha hablado de zonas rojas al interior de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, y también hemos conocido antecedentes que indicaban apreciaciones que usted tuvo días después de haber asumido la alcaldía. Se hablaba, por ejemplo, que en la comuna existían implementos para combatir la delincuencia, pero que no habían personas para operar esos implementos. Me refiero a autos, a motos. ¿Han podido solucionar ese tema? Mira, nosotros estamos avanzando. Nosotros consideramos que como municipio tenemos la obligación de hacer nuestro mayor esfuerzo para poder combatir la delincuencia, y por eso que se ha implementado un sistema de televigilancia con una sala de espejo que tiene una de las mejores tecnologías, yo creo, a nivel nacional, con cámaras con muy alta definición, con portales para reconocer patentes, pero lamentablemente estamos solos en este trabajo. ¿Ha sido débil la respuesta del gobierno entonces, según su planteamiento? ¿Perdón? ¿Ha sido débil la respuesta del gobierno entonces, según su planteamiento? Sí, consideramos que ha sido débil porque yo he solicitado varias reuniones. De hecho, en el día de ayer participé de una reunión con la subsecretaria de Prevención del Delito. Habíamos tenido una reunión anterior donde no habíamos sacado nada en concreto. Ahora, en esta segunda reunión, nos genera cierta esperanza, pero todavía nosotros queremos ver cosas concretas para poder volver a creer. Porque en la primera reunión se nos comentaba que teníamos que seguir escalando hacia la Subsecretaría del Interior para justamente poder ver temas de dotación que son tan importantes, porque nosotros en esta sala de espejo no tenemos la presencia de un funcionario de Carabineros de forma permanente que nos permitiría actuar de manera mucho más rápida. Yo me imagino teniendo a un carabinero, podría en tiempo real podría contactar a la central de Carabineros para justamente hacer que vayan efectivo a detener a los delincuentes en plena flagrancia. ¿Y desde la Subsecretaría del Interior no han tenido ninguna respuesta?
Ahora, en el día de ayer, ellos se hicieron cargo del tema porque en la primera reunión no habían derivado hacia la subsecretaría porque decían que ellos eran los encargados de ver esto, pero ahora se comprometieron a avanzar en convenios tan importantes como tener este carabinero en la sala de espejo, como tener patrullajes compartidos en los vehículos de seguridad ciudadana, pero también avanzar en la asesoría para poder presentar proyectos al PMU de seguridad, por ejemplo, que depende de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, pero también al Fondo Nacional de Seguridad. Entonces, vemos con buenos ojos este avance, pero queremos seguir avanzando en una reunión con el subsecretario, pero sobre todo con el ministro Delgado. Nosotros consideramos que esto no solamente pasa por mayor dotación policial, sino que tiene que haber un plan integral para poder combatir la delincuencia, que incluye, por supuesto, más carabineros, pero también más herramientas para poder combatir el delito armado, por ejemplo, como el narcotráfico. Necesitamos nosotros volver a tomar control de ciertos barrios, pero también hacer inversión en más cámaras, en más luminaria, en crear espacios que sean para la familia y no para los delincuentes. Alcalde, le quiero agradecer su tiempo. Bueno, clave todo lo que dice, pero que también existan las personas que puedan operar esos implementos y por otro lado también es fundamental poner el foco en la prevención. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, José. Fuerte abrazo.